Muy bien, entonces voy a comenzar la transmisión. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta primera sesión de nuestro seminario abierto de política comparada. Tenemos hoy día al profesor David Altman con nosotros y a los estudiantes de segundo año de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, María Gabriela Márquez y Nicolás Krause, que van a tener una conversación con el profesor Altman. Les quiero contar que este proyecto del Seminario Abierto de Política Comparada va a tener 6 sesiones con algunos de los más destacados exponentes de esta subdisciplina de la política comparada, y voy a aprovechar esta primera sesión para contarles cómo nació esta iniciativa. Esto partió porque las estudiantes y los estudiantes de ciencia política de nuestra carrera, que es una carrera nueva en la Universidad de Chile, estaban disconformes porque sentían que en sus cursos de política comparada aprendían mucho sobre la teoría de la política comparada, pero no entendían qué se hacía con eso. Me decían, bueno, sabemos que Mill habla del método de los casos más parecidos y los más diferentes, pero ¿qué hace un comparativista en la vida real? Entonces yo les dije, ¿por qué no organizamos un seminario y donde vamos a invitar a comparativistas de la vida real, que no les van a hablar de teoría, les van a contar lo que ellos hacen con estas herramientas que ustedes están aprendiendo en la carrera de ciencia política, en esta subdisciplina de la política comparada. Así que esta es una iniciativa conjunta de la carrera de ciencia política con el Centro de Estudiantes de Ciencia Política, el CECIP, y los protagonistas aquí son nuestros invitados y también nuestros estudiantes que son quienes van a llevar a cabo el seminario. Así que dejo con ustedes a María Gabriela Márquez, quien va a presentar al profesor Altman, que es nuestro primer invitado en esta primera sesión de un seminario que esperamos que sea muy fructífero y provechoso. Bueno, muchas gracias, profe Hayes. Y bueno, sí, muy buenas tardes. Mi nombre es María Gabriela Márquez y estamos aquí con el profesor David Altman. Él es un profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Católica de Chile.
Además es el director, bueno, uno de los directores del proyecto Varieties of Democracy, más conocido como VIDEM, investigador asociado nivel 2 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay. Su investigación se centra en la democracia, su calidad, sus instituciones y sus innovaciones, particularmente en los mecanismos de democracia directa, estos iniciados por la ciudadanía, ya sean referéndum e iniciativas populares. El profesor es autor de los libros Direct Democracy Worldwide y Citizenship and Contemporary Direct Democracy. Obtuvo su posgrado en la Universidad de postdoctorado en la Universidad de Notre Dame y su BA en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Además, sus trabajos han sido publicados en revistas especializadas de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina. Me gustaría empezar ahora con la ronda de preguntas al profesor Altman y me gustaría hacerle dos preguntas, la verdad. Que la primera es sobre por qué usted decidió estudiar ciencia política y por qué sobre todo el área de política comparada. Y la segunda pregunta es si ha habido un avance en la ciencia política en Chile y sobre todo en el área de política comparada. Me gustaría saber su respuesta, profesor. Bueno, antes que nada, permítame saludarlos y agradecerles. Realmente encuentro que es una actividad preciosa que están tratando de iniciar. Yo soy, parece el conejillo de Indias porque soy el primero, pero esperemos que salga bien. Y desde ya les agradezco particularmente a María Gabriela y a Nicolás por la buena onda y toda la ayuda técnica que hay atrás, que no es fácil. A ver, ¿por qué quise estudiar ciencia política? Eso es una pregunta que no me la hice nunca, en el sentido de que la vida me fue llevando a estudiar ciencia política. Yo pertenezco, bueno, ustedes ahí quedó indirectamente mencionado, implícito, pero soy de Uruguay, y soy de esa generación que nació en una democracia, pero hizo sus 12 años de educación básica bajo una dictadura militar. Soy la única generación del Uruguay que estuvo sus 12 años de primaria y secundaria bajo la dictadura. Esto obviamente nos marcó muchísimo, a mí personalmente me marcó mucho, en un ambiente familiar muy liberal, bastante progresista, el tema de la lucha de una u otra forma contra la dictadura fue algo que nos marcó. Y particularmente hay algo que me marcó, fue una experiencia cuando tenía 12 años, y fue el plebiscito de 1980. En ese entonces yo le pregunté, yo estaba, no me acuerdo si en el primer año de liceo o último de escuela, pero más o menos recuerdo preguntarle a mis padres qué iban a votar. Y ellos se asustaron, porque efectivamente no sabían qué responderme, pero el tema es que la dictadura tenía un aparato opresor tan sólido en Uruguay, que tenían miedo de que eventualmente se supiera si me contaban a mí. Pero la cuestión que me sentaron en un sofá, me acuerdo, y me hicieron prometerles que no tenía que contarles nunca a nadie qué es lo que iban a votar. Y me dijeron que en casa votaban por el no. ¿Por qué? Porque creían que los que estaban gobernando el país eran los malos y los buenos tenían que gobernar, básicamente, y la única forma para que gobernaran los buenos es que los malos se fueran y el no era el cambio. La cuestión de que, para hacer una historia larga, muy breve, fui con mi madre a votar, y esa misma noche, recuerdo, fue una experiencia preciosa, un día muy soleado, muy caluroso, y me mostró un par de cosas que me quedaron grabadas por siempre. Por ejemplo, los autos en Montevideo iban con los limpiaparabrisas prendidos. No, 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 no. Y hubo un montón de símbolos de resistencia que a mí me dejaron marcado, pero lo que más me marcó fue que esa misma noche, en la televisión, en cadena nacional, los militares, a eso de las 10:30, 11 de la noche, reconocieron que perdieron. Entonces, imagínense, yo tenía unos 12 años, 11, 12 años, y me quedé preguntando cómo era, si era gente tan poderosa y mala como me describían, y yo lo entendía que lo eran, ¿por qué no mintieron? Desde ese entonces me quedó un poco el tema de la democracia directa dando vueltas. He dado vueltas por muchos lados, diseño gráfico, de hecho hice un año de arquitectura en Montevideo,
En fin, hubo muchas cosas, pero al final como que todo, dije, no, lo mío es la política en el sentido de estudiarla, entenderla. El vivir la transición democrática fue algo muy fuerte, fue muy hermoso en cierto sentido, era mucho más fácil, quizás que ahora desde la perspectiva que estaban los buenos y estaban los malos, era muy dicotómica la cosa. Y bueno, por ahí fue la vida, me llevó por ese cauce. En cuanto a tu segunda pregunta, yo llegué a Chile en el año 2003, o sea, van a ser 17 años casi ya. Y es notable lo que ha cambiado la disciplina, es notable lo que ha avanzado. O sea, aquí es impresionante y te diría que es en los lugares, desde mi perspectiva, humilde perspectiva, que en América Latina ha habido un avance más robusto y más evidente. Con gente que está publicando en el más alto nivel, colegas que están recibiendo las más altas distinciones y premios, colegas que están recibiendo financiamiento de proyectos de investigación de primera línea. En fin, creo que en Chile hoy tenemos una masa crítica dentro de la ciencia política, y particularmente la política comparada, que es un poco el leitmotiv de esta charla, que es notable si lo comparo con lo que era el año 2003. Cambió mucho la fauna también de la disciplina. Antes, cuando yo llegué, había mucho todavía esta presencia legal de abogados en la disciplina, ¿no? Profesores que venían del derecho. Ahora son muchos menos, es mucho más politológica el asunto, digamos, en los grandes centros de investigación que hay en la República. Y bueno, sí, te diría que personalmente, y quizás ya de viejo, ¿no? Veo que hay una diferencia notable y positiva desde esa perspectiva. Claro, es interesante ver cómo esta disciplina, esta ciencia se va desarrollando también en Latinoamérica, siendo que, o sea, en América Latina me refiero, siendo que estas tienen un mayor desarrollo en Europa y América del Norte, Estados Unidos. Bueno, continuando, le tenemos una pregunta acerca de Sartori y acerca de su debate entre la cuantificación y la conceptualización. ¿Usted qué piensa al respecto de eso? Esto que dice Sartori, que él dice que en la ciencia política él se niega un poco a la cuantificación porque dejaría de estar la conceptualización, que es como nuestra única forma de medir. ¿Usted qué piensa al respecto de eso? Mira, como comparativista, yo creo que no se puede una cosa sin la otra. Son, te diría, hasta casi dos caras de la misma moneda en el trabajo que hacemos de forma cotidiana. Es importante, la conceptualización es fundamental, nuestras definiciones, pero de la misma forma, estas, si se quedaran pura y exclusivamente en un ámbito teórico, no podríamos encontrar patrones empíricos, no podríamos avanzar en el conocimiento más allá de un ámbito que es riquísimo, por cierto, ojo, que es la teoría política, pero nosotros como comparativistas tenemos una vocación de juntar estos dos mundos, el de la conceptualización y el de la medición, el del contraste, el de la comparación. ¿Y cómo comparo? Bueno, con una regla o con alguna serie de indicadores, con algún tipo de criterio. Entonces, es verdad que Sartori, cuando escribe allá a principios de los años 70 estos trabajos, estamos hablando 50 años, medio siglo atrás. Mucha agua ha corrido bajo el puente, y creo que hemos logrado sortear muchas de las dificultades que Sartori tenía en ese entonces, no porque Sartori no podía, Sartori es una mente brillante y prodigiosa dentro de nuestra disciplina,
sino porque no teníamos las herramientas tecnológicas en algunas instancias para avanzar o para enfrentar algunos de los problemas que él le comían la cabeza. Entonces, para decirlo brevemente, creo que estamos hablando de dos cosas fundamentales que tenemos que hacer en la política comparada. No nos sirve de nada salir a medir si tenemos problemas de nuestra arquitectura, de nuestro andamiaje conceptual, y tampoco nos sirve de nada hacer definiciones que no puedan ser testeadas eventualmente, o sea, no nos sirve como comparativistas, y ser contrastadas en la realidad. ¿Hasta dónde llegamos a nivel de nuestra exquisitez de definiciones y conceptualizaciones? Bueno, eso va a tener obviamente un corolario, una repercusión inmediata en qué indicadores elegimos, cómo agregamos los indicadores, la precisión conceptual, la cobertura que podamos tener, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo que estos dos mundos no se pueden dividir, y de hecho son casi dos caras de la misma moneda. Es casi lo mismo, te diría, como en cierto momento, cuando yo estudiaba, había una pregunta, un atajo que se decía, ¿y vos sos cuantitativista o cualitativista? Hoy en día eso es como del siglo XIX, ¿no? O sea, está bien, uno puede tener sentirse navegando un poco más cómodo de un lado o del otro, pero la política comparada necesita ambas cosas. Necesitamos profundidad conceptual, pero necesitamos precisión en la medición. Estas dos cosas, dentro, así como yo entiendo la ciencia política, son muy difíciles de separar, inclusive perder mucha energía en una discusión la encuentro un poco fútil. Entonces, encuentro que esas preguntas que nos hacía Sartori son fundamentales para entender de dónde venimos como herencia disciplinar, pero hoy en día en alguna medida estamos ya avanzando bastante, entonces no lo encuentro como un gran dilema cotidiano. Sí, en el trabajo que hacemos, a veces chocan estas dos cosas, porque uno quiere medir conceptos complejos que no tienen su correlato empírico, y eso puede generar un cortocircuito del cual tenemos que ser súper conscientes, eso seguro. No se puede la perfección, hay cosas que se pueden, hay otras cosas que no son tan claramente medibles. Pero bueno, parte de nuestro trabajo es avanzar en ir abriendo avenidas en distintos ámbitos del mundo político, en toda su multidimensionalidad, y tratar de ser más exquisitos, más prolijos, más meticulosos, más sistemáticos, y con mayor capacidad de respuesta a nuestra conceptualización y nuestras teorías. Yendo en la línea también de la conceptualización y acercarla también a la medición, nos gustaría que nos respondiera la siguiente pregunta, que es en torno a la democracia directa, ya que este es un tema que tiene un desarrollo teórico, pero que también usted ha hecho bastantes estudios acercándolo a un área cuantitativa. Entonces, la pregunta va: ¿considera que la democracia directa es una alternativa para democratizar los sistemas políticos contemporáneos? Qué preguntita, ¿eh? Fácil. El primer problema que tenemos cuando hablamos de democracia directa es que muchas veces estamos hablando de cosas distintas, entonces deberíamos ponernos de acuerdo a qué nos referimos con democracia directa. Inclusive llegando a un acuerdo a lo que sería democracia directa, este mundo de la democracia directa tiene muchos subtipos, muchas diferentes formas de ejercer la democracia directa. Y los efectos que tienen cada una de estas distintas formas de democracia directa, digamos, plebiscitos, iniciativas populares, referéndums obligatorios, plebiscitos consultativos, etcétera, 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 tienen un efecto
y se relacionan con la democracia representativa de forma distinta. Si yo tuviese muy brevemente que definir la democracia directa o los mecanismos de democracia directa, son aquellas instituciones donde la ciudadanía decide o emite una opinión a través del sufragio directo, universal y secreto. Pero esta definición, así como la dije, involucra muchos tipos distintos. Una cosa es un plebiscito que la autoridad en un momento determinado calcula que le puede servir para legitimar cierto cambio político. Otra cosa muy distinta es cuando los ciudadanos juntamos firmas y forzamos al sistema político a rebatir o sacarle el piso a una legislación recientemente aprobada. Otro de los problemas que tenemos con la democracia directa es que lo que en un país se llama referéndum, en otro país se llama plebiscito y en otro país se llama iniciativa popular. Inclusive en algunos países, en los mismos pedazos de legislación, encontrás estas palabras como sinónimos, cuando la literatura especializada obviamente le pone una connotación específica a cada uno de estos. Algunas de estas instancias, sí, yo encuentro que podrían fortalecer y ayudan a descongestionar el funcionamiento de la democracia representativa. Y paradójicamente, en muchas instancias, no es necesario ver la realización, por ejemplo, de un referéndum contra una ley recientemente aprobada, sino que justamente la mera existencia de esta institución hace que no sea necesario un referéndum disparado por la gente. ¿A qué me refiero? La democracia directa sirve como una suerte de amenaza que nos empuja y nos abre incentivos para negociar previamente. Esto se lo pregunté a los 3 últimos presidentes del Uruguay, o sea, cuando escribí mi primer libro, ¿verdad? A Luis Alberto Lacalle, a Jorge Valle y a Julio María Sanguinetti. Los 3 presidentes habían sufrido, entre comillas, iniciativas populares y referéndums contra las leyes. Y yo les pregunté, presidentes, ¿ustedes cuando mandan un proyecto de ley al Parlamento, ustedes toman en consideración que eventualmente un referéndum se les puede venir en contra? Y los 3 fueron muy claros. Evidente, el que no tomaba eso en consideración estaba cometiendo un suicidio político. Entonces, ¿qué es lo que logra la amenaza del referéndum? Sin necesidad de hacer el referéndum, es que como vos sabés que eventualmente pueden juntar firmas contra la legislación que estás tratando de aprobar, vos llamás a negociar previamente, porque nadie quiere perder un referéndum, a aquellos que te podrían lanzar el referéndum. Y acá viene una de las paradojas. Estamos hablando de la democracia directa, que es una institución quizás dentro del mundo de la ciencia política la más mayoritaria por excelencia, donde un voto es el fiel de la balanza. Y sin embargo, si vos mirás en Europa y mirás en América Latina, respectivamente, los países que más la usan son los países que sistemáticamente son subrayados como los más consensualistas. Totalmente lo opuesto del mayoritarianismo. Justamente ¿por qué? Porque la amenaza de estas instituciones esencialmente mayoritarias generan incentivos que no siempre son exitosos, obviamente, porque vemos referéndums, pero para el acuerdo político previo. Entonces, si acordamos previamente, es innecesario juntar firmas para tirar una ley abajo que fue recientemente aprobada, o por hacer una reforma constitucional, independientemente de lo que quieran las autoridades, porque tenés esa amenaza. Entonces, como que tienen todos los incentivos para estar monitoreando qué es lo que está pasando en la calle pública, ¿verdad? En la calle. Entonces, para resumir un poco lo que tú me decís, para la pregunta, sí, algunas instancias, algunos tipos de mecanismos de democracia directa pueden servir para destrabar, aceitar y generar acuerdos políticos. Otros, en cambio, son todo lo contrario. Los plebiscitos. En términos generales, ojo, esto hay que agarrarlo con pincitas, esto varía por contexto, por lugar, por país,
el plebiscito aquí en Chile que vamos a tener en octubre es un caso muy excepcional, porque en cierto sentido se podría pensar que fue casi una iniciativa popular, en el sentido de que fue forzado por una movilización ciudadana, ¿verdad? Está bien, en Chile no tenemos la capacidad de juntar firmas y el procedimiento de cambiar el statu quo, independientemente de lo que quieran las autoridades, como sí existe en Suiza, en Uruguay, en California, en Washington, en Oregon, en muchísimos lugares del mundo. Eso no lo tenemos. Entonces, el caso de este plebiscito de octubre es un poco distinto a otros casos que se pueden señalar en la literatura. Sí, es muy interesante eso. Bueno, como se mencionó en su presentación, usted es uno de los directores de Varieties of Democracy. ¿Nos podría contar en qué consiste, así a grandes rasgos, de qué va este proyecto y qué tipos de democracia han podido identificar en este proyecto en el que están trabajando? Bueno, es una pregunta bien larga. De hecho, ahora acabamos de largar un libro que gran parte del libro es la historia de Varieties of Democracy y parte de los avances que hemos logrado. Este es un proyecto de muy larga data, y básicamente es la consecuencia de la frustración de muchos comparativistas con la calidad de datos que teníamos hace un tiempo accesibles para medir democracia. Básicamente nuestra idea era generar, y siempre fue y lo es, generar una base de datos accesible, gratuita, abierta para toda la comunidad científica, donde se lograran sortear problemas justamente de conceptualización, de precisión, de cobertura, de agregación, de fuentes, de replicabilidad que veíamos que existían en las bases que teníamos hasta ese entonces. Entonces, bueno, básicamente nos juntamos un grupo, unas 20 personas aproximadamente en su núcleo original, y empezamos a colaborar y ver, bueno, ¿cómo podemos hacer y qué debería tener un proyecto de esta naturaleza para poder aportar una medición que logre sortear estas dificultades que nosotros veíamos que existían en las bases que teníamos a nuestra disposición? Por ejemplo, les pongo 3 casos claros. Freedom House, Polity4, inclusive el índice de democracia de The Economist, ¿verdad? Freedom House, por ejemplo, en uno de sus criterios tiene el que puedas o no vender tierras como uno de los indicadores de democracia. Y uno se pone a pensar y dice, pero, a ver, ¿por qué? ¿Por qué esto debería estar afectando a la democracia? Polity4, en cambio, por ejemplo, no toma en consideración toda la parte, todo el mundo de la participación. Si nosotros, si tenemos un acuerdo, creo, o por lo pronto en este grupo de personas, de que una de las piedras fundamentales de la democracia es lo que podríamos entender como la poliarquía de Robert Dahl, elecciones libres, limpias, periódicas y ciertos derechos básicos garantizados, evidentemente hay un problema cuando tú miras, y Estados Unidos es perfectamente democrático casi desde mediados del siglo XIX al día de hoy. Suiza es perfectamente democrática también desde principios del siglo XX al día de hoy, cuando hasta 1971 las mujeres no podían votar. Bueno, para nosotros eso es un problema. ¿Por qué? Porque no enganchaba con la conceptualización que teníamos básica de democracia. Ahora, el título no es en vano, por algo es Varieties of Democracy, porque acá hay variedades y hay sensibilidades teóricas muy importantes. Por ejemplo, hay si bien es verdad, la democracia es el gobierno de la mayoría, respetando las minorías, hay otros que pueden tener un acento mucho más fuerte en los acuerdos, en los consensos. Bueno, entre lo que se llama democracia consensualista, si quieren, y una democracia mayoritaria, hay una tensión. Uno no puede maximizar los dos. Entonces, bueno, hay como perfiles
en el ámbito democrático. Nosotros encontramos que hay un núcleo duro de vuelta, que es el poliárquico, sin el cual no hay democracia, ¿verdad? Elecciones libres, limpias y periódicas, más derechos básicos fundamentales. Ahora, después ya viene un poco el perfil de cada uno de los investigadores y también viene un poco de la mano de cuál sea tu pregunta de investigación. Entonces, cada uno, todas las agregaciones nosotros agregamos en índices de democracia, pero estos son simples atajos. La gracia de Varieties of Democracy es que tú tienes por más de 120 años, por lo pronto, 350 indicadores. La mitad son, entre comillas, duros y la otra mitad de evaluaciones de expertos. Y con eso se generan índices hasta llegar a los índices de democracia, donde tú estás en toda tu libertad de utilizar los pedacitos que tú quieras. Tú no te tienes que casar con ninguna conceptualización. Acá viene un poco mucho la influencia nórdica. En cierto sentido, Videm se basa mucho en la lógica del Lego. Ubican el Lego, el juego Lego, ¿verdad? Nosotros te aseguramos que hay un cierto tratamiento en cada uno de los indicadores, cada una de las piecitas. Vos cuando compras un Lego, viene la cajita y está el camioncito, pero vos si querés hacer el camioncito, haz el camioncito. Podés hacer una casita, podés hacer una vaquita, lo que vos quieras, ¿verdad? Pero lo que te ofrece Videm es la certeza de que estos indicadores, de acuerdo a los principios que nosotros explícitamente enumeramos y cotejamos por la calidad, pasan por un examen de robustez. Entonces tú ahí te puedes crear tu propia definición de democracia. Para mí democracia es la combinación de esto con esto con esto. Bárbaro. Si eso calza con tu teoría, bienvenido sea. Ahí vas a tener que enfrentar eventualmente, como todos nosotros, un desafío intelectual en por cómo defendés y justificás ese armado de ese monito que vos llamás democracia. Uno de los problemas que tenemos también sistemáticamente en democracia, y esto yo lo veo mucho con alumnos, con mis alumnos, es que hay como una vocación de decir, de meterle todo a la democracia, ¿verdad? Justicia social, igualdad, desarrollo económico, libertad. El problema es que cada cosa que uno meta en la definición, en la conceptualización de democracia, es una cosa que uno pierde de estudiar para ver si la democracia tiene efectos sobre ella. Es decir, si para mí el desarrollo económico es un componente vital de la democracia, después pierdo esa capacidad, casi es muy difícil sería, de ver si la democracia fomenta el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque forma parte de la definición de democracia. Cada cosa que metemos en la licuadora, en la definición, en el jugo de la democracia, es algo que no vamos a poder estudiar como variable dependiente en un futuro y usar la democracia como variable independiente. Entonces hay un juego ahí de hasta dónde uno puede avanzar y hasta cómo uno se cuelga de las grandes tradiciones teóricas de la democracia, las grandes tradiciones políticas, el republicanismo, el liberalismo, la tradición democrática propiamente. En fin, hemos encontrado en general, hay un principio básico, de vuelta, reitero, que es el concepto poliárquico de Robert Dahl, y después de ahí salen unos 6, 7 subtipos. Pero de vuelta, no tenemos todos medidos, no los tenemos todos terminados, creo que estamos trabajando en aproximadamente unos 4 o 5 hoy en día. Me gustaría hacerle otra pregunta que tiene que ver ahora desde el punto de vista de nosotros, los y las estudiantes, que tiene que ver cómo nosotros podríamos usar esta base de datos y qué consejos nos daría para hacerlo. Y también, ya que estamos recién empezando, si tiene algún consejo para nosotros que estamos acá en la ciencia política, empezando el camino. Sí, empiezo con la primera, que es la más fácil. Por supuesto que tienen acceso a la base de datos. Ustedes van a la página de Varieties of Democracy, creo que es videm.net/ no me acuerdo, es fácil de encontrar. Y ahí tienen una pestaña que se llama Data,
y ahí lo bajan en el formato que quieran. Está en Stata, está en R, está en CBS, está en, bueno, el formato que quieran. Ahí está todo el material auxiliar, el codebook, los papers metodológicos, bueno, todas las explicaciones. Es más, hay una pestaña donde pueden jugar, yo eso lo recomiendo notable, explorar. Uno puede graficar de una forma muy intuitiva, muy fácil, y es realmente útil la herramienta. Puede hacerlo a través de variables, grupo de países, mapas, mapas de calor, todo eso de una forma muy intuitiva, totalmente accesible para ustedes. Ahora ya, eso es un hecho. La segunda pregunta era sobre consejos que me preguntabas. Sí, sobre consejos para nosotros y nosotras estudiantes de ciencia política que estamos Sí. recién empezando. Ya. A ver, la primera cosa que puedo decirles es que esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Acá no necesariamente gana la persona más inteligente necesariamente, sino que hay una cuestión de perseverancia y de conducta individual. Eso en la universidad toda. Yo creo que una de las claves que tienen que desarrollar ustedes en esta instancia, en este momento de la carrera, es realmente aprender a leer. Y esto requiere un ejercicio cotidiano, y digo cotidiano, lo subrayo lo cotidiano. Acá hay un trabajo casi de gimnasia intelectual todos los días. No dejen las cosas para el fin de semestre, no van a salir bien, eso es un hecho. Entonces, hay ciertos tips de cómo entender y cómo empezar a leer a un autor y ver cómo escribe la persona. Muchas veces el autor, esto sucede mucho en inglés en general, la idea principal es la primera frase del párrafo y se desarrolla, segundo párrafo otra idea, se desarrolla y así sucesivamente. Hay otros autores, en cambio, que tienen un estilo más rococó, no sé cómo llamarlo, donde van evolucionando, te van agarrando, te van empujando, y la última línea es la idea principal, así sí. Es tratar de ser estratégico en la forma que uno lee y hacerlo todos los días. Esta es la única forma que uno tiene para abarcar la producción inconmensurable que hay, solo en nuestra disciplina, ni te digo si querés ver un poco, si quieren ver qué pasa en sociología, en economía, en disciplinas hermanas, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión de cotidianidad muy importante. La otra es aprovechar todas las oportunidades que les da la universidad, muchachos. Seminarios, encuentros, presentaciones, cine, teatro. Acá hay un ejercicio proactivo también de enriquecerse personalmente y tratar de sacarle punta a lo que más les marca la vocación. Hay gente que tiene una vocación un poco más empiricista, de medir, y otros tienen una vocación más teórica, de pensar las grandes ideas, o formal, que también cae en la teoría política, ¿no? Toda la cuestión formal matemática. En fin, es un ejercicio de responsabilidad cotidiana. Y por cierto, ser súper, mi recomendación es ser abogado del diablo de uno mismo. No escribir algo, uno escribe un párrafo y no entregarlo de forma inmediata, sino lo ideal sería, uno escribe y dejarlo decantar. Es como, no sé, como cuando uno abre un vino, lo deja oxigenarse un poco, bueno, es dejar de cantar lo que uno escribe y releerlo a posteriori. Y es increíble cómo uno se autolee y las cosas que descubre de sí mismo. Y por último, quizás, es la cooperación entre compañeros. Esto, el discutir y ser abogados del diablo uno del otro. Es mucho mejor discutir entre ustedes a que después el profesor le llene de tinta roja, no, que esto está mal, que no. Aprovéchense entre ustedes, entre los colegas. Ustedes van a aprender a la larga. Puede ser que lleguen a aprender más de sus compañeros y compañeras que de nosotros los profesores. Nosotros podemos servir como guías y evidentemente hay en muchas instancias, espero que sirvamos, pero hay una cuestión de que los compañeros acá, los pares son muy importantes. Pero de vuelta, yo creo que es una cuestión de cotidianidad, de ejercicio sistemático, de
leer y de escribir, y de pensar, por cierto. Tenemos varias preguntas del público. Muchas gracias a Nicolás y a María Gabriela por estas muy interesantes preguntas que prepararon, hicieron un trabajo bien arduo de leer al profesor Altman y de pensar cosas sería interesante conversar en esta instancia. Y tenemos varias preguntas. Quería partir por una pregunta que hace Rocío Sáez. ¿Hasta qué punto pueden funcionar los mecanismos de democracia directa sin deprimir la participación? Pensando en el caso suizo, por ejemplo. Sin deprimir, perdón, se me La colgaste. participación de la ciudadanía. Ya. ¿Respondo ahora? ¿Sí? ¿O querés que haga varias preguntas? Como tú quieras. Prefiero que respondas porque tengo un problema con mi computador y se me puso negro. Ya. Ahí volvió. Bueno, a ver, en Suiza la evidencia indica que hay tres grandes tipos de suizos. Están los super suizos, para ponerles un nombre. Yo tengo un amigo así, que él vota en todo. No se pierde nada. Elecciones nacionales, referéndums, iniciativas, vota todo. Después está otro grupo que es otro tercio, que es el que vota cuando le interesa lo que se está discutiendo. Y después hay otro grupo que es el que le importa un rábano y no va nunca a votar. Si nosotros medimos a lo largo de un año cuánta gente participa en todos los eventos, no se olviden que en Suiza en los años regulares hay 4 fines de semana completos donde hay votos federales, cantonales y municipales. Y si yo sumo a toda la gente que participa en estos eventos, tenemos una participación arriba del 85%. Puede ser que uno participó en uno, pero no participó en otro. Entonces, ojo con las estadísticas de Suiza, hay que tomarlas con pincitas, porque es tan frecuente el ejercicio participacionista que tienen, que cuando uno mira cuánta gente votó al Parlamento suizo, sí, votó 50%, y uno dirá, oh, bueno, vamos, no somos, aquí en Chile no estamos muy bien para hablar sobre esa materia, pero de cualquier forma llama la atención. Pero si uno agarra todos los ejercicios que hay en la República Helvética hoy en día y cómo votan, efectivamente no tienen un problema de participación. Hay un problema, uno podría decir, bueno, estaremos quemando, exigiendo demasiado. Por ahora está funcionando. Vaya uno a saber, pero que, de vuelta, el ejercicio acá es cuál es el lapso de tiempo y cuáles son las elecciones que consideramos para decir si hay mucha o poca participación. Pero muy buena pregunta, es una pregunta que la literatura, la de Rocío, ¿no? Que la literatura se hace de forma muy sistemática en Suiza, y la están respondiendo de forma sistemática también. Sofía Ábalos pregunta, ¿qué tan posible es alcanzar algún tipo de democracia directa en América Latina? Y también, ¿qué tan democrática podemos considerar a una nación cuando la mayoría, si no todos sus representantes políticos son parte de una élite? Bueno, a ver, acá no sé cuál es el umbral para determinar alcanzar o no la democracia directa. En América Latina tenemos el caso del Uruguay, donde los referéndums contra las leyes y las iniciativas populares de reforma constitucional son algo normal y no le asustan a nadie, o sea, no le sorprende a nadie. Esto, de vuelta, hay que tomar en cuenta que estas instituciones son particularmente filosas porque no necesitan el beneplácito de ninguna autoridad. Puede ser que tengamos a todo el Parlamento de la República y a todo el Poder Ejecutivo parados sobre los pedales diciendo, no, es una locura esta reforma constitucional, pero si pasan los niveles de constitucionalidad y son admitidos, ya está, no importa lo que opina la autoridad legislativa y ejecutiva. O sea, no se necesita el permiso. Y eso se ha usado de forma reiterada. Cuando hablamos de las élites, bueno, las élites también es un concepto muy gelatinoso que hay que ser súper cuidadoso cuando uno lo escucha, cuando uno lo trabaja. Yo creo que no hay país, democracia en el mundo donde consideremos que no hay élites como representantes. Sí, es que las élites. ¿A qué tipo de élites nos estamos refiriendo? ¿Élites culturales, intelectuales, políticas, económicas, sociales? El concepto de élite hay que ser, acá sí yo le pediría a Sofía
que tenemos que ser súper finos a la hora de definir el concepto de élite, ¿no? Creo que, si interpreto bien, aquí en Chile usualmente hablamos de la élite como una cuestión más económica, quizás. Pero ojo, tenemos un buen pedazo del Parlamento donde que no es gente necesariamente de la élite, que hay intereses indirectos representados, sí, por cierto, pero eso pasa en todos lados. Ahora, los umbrales no quedan para nada claros. Entonces, de vuelta, cuando la democracia directa o cuando las élites, habría que preestablecer dónde están los umbrales y cuándo pasamos al sí o al no, si es que es una medida dicotómica, y si es un continuo, bueno, dónde están las zonas más claras, más oscuras, dónde está el degradé. Eso es parte de lo que hacemos los comparativistas. Pablo Borges nos pregunta, no sé si me escuchan. ¿Sí? Perdón. Pablo Borges pregunta, ¿son las votaciones, elecciones, un modo adecuado de procesar el conflicto político y erradicar la violencia, sobre todo física, la violencia política? Preguntas difíciles. En cierto sentido, sí. En cierto sentido, la democracia es un arreglo que tenemos entre los seres humanos que habitamos un territorio para solucionar nuestro conflicto político y para procesarlo. Entonces, consecuentemente, uno podría decir, sí, gracias a que tenemos elecciones libres, limpias, de forma reiterada, y que tenemos una expectativa de que se van a jugar en el tiempo a futuro indeterminado, eso es lo que logra de que desincentivemos la violencia o imponer la agenda política que pueda tener uno, por más justa que a esa persona le parezca. Entonces sí, yo encuentro que la democracia sirve como un marco que nos permite procesar pacíficamente nuestras diferencias. Y si a esto le agregamos, y me cuelgo un poco de la democracia directa en algunos aspectos, sí, efectivamente le permite a la gente no tener que esperar 5 años para que su urgencia sea tratada. Acá los votos son los que determinan y bueno, hay todo un procedimiento para contarlos, para hacerlos, etc. Pero sí, podríamos pensar, como dice Eduardo, eso. Pamela Roca pregunta, para usted, ¿cuáles son las actitudes de la administración pública fundamentales para cumplir la democracia o la poliarquía? Te diría que es súper difícil la pregunta y tiene sus aspectos. Yo diría el imperio de la ley. Velar por el imperio de la ley es lo primero que se necesita para que este juego llegue a buen puerto y siga desarrollándose. Esto no es voluntarismo, no necesariamente es voluntarismo, la democracia no depende solamente de lo que quiera el presidente y el parlamento que tengamos en un momento determinado. Acá hay muchas fuerzas que juegan, hay muchos intereses, por suerte se neutralizan muchos de ellos, hay muchos intereses que chocan frontalmente y es natural, es parte de la gracia de este juego. Yo encuentro que la parte divertida es esa, justamente. Y que tenemos mecanismos de procesar estos choques. Son muchas explosiones que surgen de forma simultánea. Y sí, creo que lo primero que debe velar un gobierno democrático es por proteger la democracia y proteger la ley. Catalina Barros pregunta, en el momento en que se restringe la libertad de expresión y se violan los derechos humanos, como ocurrió en el estallido social en Chile,
y también en la crisis sanitaria actual en Chile, en donde se ha evidenciado nula transparencia en cuanto a la información relacionada con el COVID. ¿Es posible observar una democracia fallida en el país? Bueno, yo sería mucho más cauto a decir que no hubo libertad de expresión, sería mucho más cauto a decir que se nos mintió en la cara con el COVID. Acá, de vuelta, yo no sé si es la vejez o qué, pero uno tiende a ver las cosas mucho más grises. A veces un poco más para un lado, a veces un poco más para el otro, pero sinceramente creo que Chile no dejó de ser democrático. Esto no es una dictadura, para nada. No me gustará el gobierno, no comparto muchísimas de sus políticas, por no decir todas, pero bueno, pero muchísimas de sus políticas seguro que no las comparto. Pero eso no significa acusarlos de antidemocráticos, eso no significa que no haya gente antidemocrática dentro del gobierno, es otra cosa, pero que la República de Chile sigue siendo una democracia. ¿Puede estar golpeada? Sí. Creo que no hay que ser un premio Nobel para darse cuenta que esto no está bien del todo, pero de ahí a decir de que no tenemos democracia, que no tenemos libertad de expresión, que se nos miente sistemáticamente, no. Entonces yo eso no lo comparto. Y creo que hay que ser súper cuidadoso y responsable a la hora de, particularmente, gente que estudia la disciplina, donde vemos que hay ciertos matices que sí hacen cambiar la cosa. Uno tiene que ser súper detallista, por lo pronto, cuando se trata de encontrar patrones. Entonces, no, Chile tiene sus problemas, sí. Soy el primero que los digo, o sea, venimos escribiendo de esto hace muchísimos años, pero sí, es una democracia. Sigue siendo una democracia. Tenemos dos preguntas que están vinculadas, las voy a hacer juntas. Jorge Sandoval pregunta, a propósito del debate constitucional postergado por la pandemia, pero que sin duda debemos retomar, ¿necesita Chile nuevas instituciones de democracia directa? ¿Cuáles y de qué manera pueden contribuir? Y en el mismo sentido, Sofía Silva dice, el quehacer político y la capacidad efectiva de participación requieren una serie de conocimientos políticos, económicos, sociales. En este sentido, y pensando en posibles mecanismos de democracia directa para Chile, ¿cómo deselitizar y ampliar estos conocimientos de la ciudadanía en general y evitar que estos se conviertan en sujetos de influencia y dominio de los tecnócratas políticos y económicos? Sí, de vuelta. Preguntas buenísimas y difíciles otra vez. Hay una suerte de sesgo implícito cuando los que trabajamos, que cuando me lo he enfrentado en varias oportunidades cuando hablo de democracia directa, que me dicen, claro, lo que pasa es que en Uruguay funciona porque son uruguayos, en Suiza funciona porque son suizos, etcétera, etcétera. El punto es que usualmente eso yo lo rebato, argumentando de que cuando Suiza empezó con esta locura de la democracia directa, era el país más pobre de Europa, por ejemplo. Lejos, el más pobre de Europa. Estamos hablando de 1848, 1850, apenas creada la República Suiza. Yo soy un convencido que la democracia es una suerte de músculo. Estoy usando una metáfora, ¿no? Una suerte de analogía, donde hay que ejercitarlo todos los días. La democracia se desarrolla ejercitándola. Si no la ejercitamos, se debilita, se carcome. Entonces creo que gran parte del ejercicio participacionista que trae la democracia directa de la mano es muy bueno para mejorar la propia participación y la democracia en general. Si me pregunta Jorge, ¿qué mecanismos de democracia directa? Bueno, efectivamente yo, un poco volviendo a lo que hablábamos hace un rato, yo no creo que los plebiscitos sean muy necesarios en Chile, pero sí creo que sería muy bueno porque lograría revitalizar a los partidos políticos si diseñamos buenas instituciones iniciadas por los ciudadanos. De vuelta, hay que ser súper cuidadoso y súper responsable en esta materia. Por ejemplo, les pongo uno de los tantos criterios, que es la cantidad de firmas que se necesitaría para hacer una iniciativa popular de reforma constitucional.
Es muy distinto el caso uruguayo, donde tú necesitas el 10% del electorado, al caso suizo, donde necesitas, si no recuerdo mal, 1.5 más o menos está hoy, ¿no? En la medida que este margen baja, significa que una mayor diversidad de grupos van a poder hacer uso de estas instituciones. En la medida que tú subes con el número necesario, se hace más difícil. ¿Dónde está el término medio? Es una discusión que debemos tener. Lo mismo para los referéndums contra las leyes. Pero que en general estas instituciones, en un país como Chile, ojo, esto no lo recomendaría en todos lados, pero en un país como Chile, yo encuentro que fortalecerían y aceitarían nuestro sistema democrático. Para decirlo mal y pronto, y muy mal y pronto, si hubiésemos estado, es un contrafáctico grande como un obelisco, pero bueno, quizás nos haga pensar un poco. Si nosotros hubiésemos tenido el diseño institucional que hay en Suiza, o en el estado de Washington, o en Oregon, o en Uruguay, o muchos otros lugares del mundo, Lituania y tal, nosotros no hubiésemos sido testigos necesariamente del estallido social. Junta firmas. ¿No te gusta la Constitución? ¡Cámbiala! Y si la mayoría te apoya, vamos arriba. De esto se trata. Entonces, en cierto sentido, los mecanismos de democracia directa, para sacarle un poco el romanticismo, son mucho más socialdemócratas que revolucionarios. Porque justamente conducen los intereses políticos, y donde si ganás, ganás, y si perdés, perdés. Ahora, la gran pregunta y el gran ejercicio es, imagínate tu adversario más adversarial que tengas enfrente, más imaginable. Imagínate que esta persona logra juntar las firmas, validar una propuesta y hacer la reforma que esa persona, que ese grupo quiere. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Hay que imaginarse el peor escenario, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el grupo más adversario a mí? Bueno, tal cosa. Pucha, no sé si estaría dispuesto a tolerar eso. Bueno, entonces quizás no estamos pronto para esto. Pero como esto es un juego que se juega N veces y que se reitera, muchas veces, bueno, yo como uruguayo he perdido muchas veces en los votos populares, he ganado otras. A veces se gana, a veces se pierde. Y acá, justamente, la gracia que tiene es que no se te va la vida, sino que es un juego de iteraciones continuas, que bueno, vos vas moviendo el barco de a poquito. Eso diría, creo. Bueno, le voy a pedir disculpas a las personas cuyas preguntas no alcancé a formular, estamos en la hora. Muchísimas gracias al profesor David Altman por esta excelente conversación. Gracias y felicitaciones a Nicolás Krause y a María Gabriela Márquez por su trabajo. Quiero también hacer un reconocimiento especial a Mauricio Polanco y a Alexis Marchant, los encargados de comunicaciones y de la gráfica de este seminario. Han hecho un trabajo también muy importante con la difusión del seminario y con la transmisión, y muchas gracias a las más de 100 personas que se nos unieron en esta transmisión, y los dejamos ya invitados para nuestro próximo seminario con la profesora María Esperanza Casullo. Yo quiero agradecer a Claudia, a Nicolás, a María, a Mauricio, a todos. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Chao, que estén muy bien y gracias por la oportunidad. Muy bien.